Ya está con nosotros el excomandante general del Ejército, el comandante Luis Altamirano, a quien yo voy a poner en pantalla de inmediato y a quien siempre le agradezco, por supuesto, su presencia en este medio de comunicación. General, qué gusto tenerlo y saludarlo nuevamente. Bienvenido a la Contra. Fernando, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la audiencia. Muchísimas gracias a usted y saludo también de la audiencia y de quienes hacemos la Contra, querido general. En un momento complejo, en un momento complicado, en un momento en que tratamos de entender las cosas que nos revela este ataque, no sé, este miserable ataque contra la brigada Napo 19 Selva. Y a pesar de que hemos conversado muchas veces, incluso con ustedes, estimado general, en este espacio, que hay cosas que no vemos, que hay cosas que tratamos de entender, pero que están más allá de nuestra visión. Eventos como este nos deja ver que la gravedad de esas cosas que no estamos viendo. ¿Hasta dónde pueden tener alcances? ¿Cuáles son las implicaciones de un evento de la gravedad como la que hemos visto la semana anterior? Bueno, hay que tener una lectura, yo digo, integral de qué es lo que está ocurriendo en el país y esta lectura no puede ser dada exclusivamente por un evento. Claro. El evento en sí, pues, nos puede mostrar un nivel de degradación en una de las áreas tan importantes como el control de las fronteras, pese a que este hecho no se da en un sector fronterizo, pero próximo al mismo, pues devela la inclusión de estos grupos ilegales armados de Colombia, que buscan tener una connotación de carácter político, pero que no dejan de ser verdaderas organizaciones criminales y a lo menos porque están ligadas directamente con el negocio del narcotráfico y también extienden esta cartera de negocios, se puede llamar así, a lo que es la minería ilegal. Ahora, hay que tener, yo digo, un ojo crítico para diferenciar cómo se da este tipo de infiltraciones de la guerrilla en la población, porque hay que recordar que este es un asunto muy complejo. No podemos pensar que quienes están explotando son exclusivamente miembros de una estructura criminal. No, esto haciendo una analogía a lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, en las comunidades de cocaleros, el campesino no se percibe criminal, no se percibe delincuente. Su familia no percibe que su esposo o el padre de familia o la madre de familia están en una actividad de carácter delincuencial, porque se miran ellos mismos como personas que están buscando una forma de subsistencia. Lógicamente, sobre estas comunidades existe presión de grupos que buscan captar ese producto con la finalidad de ser los exclusivos compradores de la misma. Y estos son los que están en este primer eslabón, que ni siquiera reciben cantidades de dinero importantes, sino apenas para el diario vivir. Y esto lo mismo ocurre haciendo una analogía con la minería ilegal. En la minería ilegal tenemos nosotros gente, ya sea de la comunidad o cercana a estos lugares de explotación, o personas que migran en el país frente a estas oportunidades, entre comillas, de obtener un sustento. Y van a trabajar, pongámosle una categoría como de jornaleros. Lógicamente que hay una estructura compleja porque no hay que olvidar que hay la necesidad de provisión de combustible, es decir, existen redes de apoyo, hay la necesidad de la provisión de maquinaria, entonces existen redes de testaferros, de personas que hacen estas adquisiciones, requieren el mantenimiento debido, personas que tienen un expertise y un conocimiento en el manejo y el mantenimiento de la maquinaria y lógicamente las redes de seguridad que están alrededor del mismo, pero posteriormente las de transporte. Y a la final, ¿dónde quedan las ganancias mayores de este negocio? Quedan en personas que están fuera del radar de las autoridades. Han habido interesantes reportajes, por ejemplo, que se dio en Plan B, en donde vemos estas articulaciones inclusive llegan a personas que están vinculadas con el Estado. La minería ilegal en el país no es algo nuevo. La minería ilegal existe por muchos años. Quién sabe, es desde una forma artesanal, hoy tenemos de una forma depredatoria de la naturaleza, con contaminación de fuentes de agua, con destrucción y deforestación importante.
Pero este es un proceso, porque no podemos olvidar lo que ocurrió en Nambija en un momento determinado, en donde ahí había una ausencia del Estado, pero yendo más cercanos podemos ver lo que ocurrió en Buenos Aires. En Buenos Aires Sí, es un señor. hecho que prácticamente se va configurando durante algunos años. Y esto no pudo haberse dado sin la complicidad del Estado. Y cuando hablo del Estado, no hablo solo del gobierno central a través de sus agencias de regulación o sus elementos de control, sino también de los gobiernos locales. Porque el caso de Buenos Aires es un caso impresionante. Cuando yo tuve la oportunidad de sobrevolar la zona, es algo que se ve desde el satélite porque es un desbroce inmenso, es una extensión, le digo, inmensa, importante, al punto que para acceder al área en estos caminos de segundo orden maltrechos, se cobraba peaje. Eran peajes establecidos por otras estructuras y que garantizaban el funcionamiento de la vía, porque como era una vía de segundo orden y tenían que salir, había un tránsito de vehículos importante en términos de alimentación, en términos de Mm. combustible, en términos de sacar parte del material. Solo recordemos que en Buenos Aires va a concentrar cerca de 7,000 personas. Usted no puede decir que estas 7,000 personas eran de un grupo delincuencial. Claro, era un pueblo pequeño. La ciudad de plástico, la ciudad de plástico, el orden en la ciudad de plástico era mantenido por un ex militar, con otro grupo de ex militares que se conocía como el general. De estos muchos saben nombre y apellido. Nada de esto fue procesado por las autoridades. ¿Por qué? Porque había relacionamientos con autoridades del gobierno de Imbabura y había relacionamientos directos con la Agencia de Regulación y Control Minero. Hay que recordar que la presencia en Buenos Aires es algo que se va dando a finales del 2017 y que comienza a expandirse entre el 18, 19 y posteriormente tendremos los operativos que prácticamente se dieron. Eh, entonces no era una presencia de 2, 3 meses. En esto había Ni una es, clara complicidad. ni es una presencia exclusivamente en zonas de frontera, digamos. Tampoco Exactamente, está. estamos hablando de la provincia de Imbabura. Entonces, Ujú. bueno, ahí teníamos presencia armada. Lógicamente que estos grupos criminales se encargaban de la articulación de toda la extracción de este material, pero habían otros que se daban por esta sociedad mecánica, ¿no? Porque, ¿qué es la sociedad mecánica? Cuando una persona, bueno, dice, bueno, yo no voy a hacer mis propios cubiertos, yo no voy a hacer mi propia ropa, no, es una evolución y voy a comprar a alguien que haga y me especializo. Entonces aquí, claro, había especializados en mantener la vía, especializados en que vivían, por ejemplo, de alojamiento. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas que dieron alojamiento a gente que fue a trabajar como jornalero. Entonces, lógicamente, los precios comenzaron a subir, o sea, las tiendas improvisadas, las tiendas existentes comenzaron a beneficiarse de toda esta Es economía legal. decir, todo Como lo todo que ocurre en una legal economía, todo de, lo de, que ocurre en una economía local cercana a una zona minera legal empieza a ocurrir bajo parámetros de ilegalidad en las zonas donde la explotación no es legal. claro, y el aparecimiento de otros negocios, porque mire, la ciudad de plástico, esta famosa denominación que se ha dado, porque así era, Uh -huh. habían negocios desde alimentación, negocios de bares, negocios de prostitución. Y esta persona que le digo, que se conocía como el general, es el que controlaba el orden social, es decir, si había una riña en un bar o si había una agresión a una prostituta, son los que controlaban el orden. Es decir, había un reemplazo completo de las funciones del Estado. Entonces hay que comprender este tipo de situaciones, por ejemplo, que se dio. Ahora, si nosotros vemos el caso de Yusupino, es un caso claro de vinculación con autoridades locales. Y le voy a decir una experiencia propia. Cuando fui comandante de la tercera división de ejército en el sur del país, tuvimos varios casos de minería ilegal en las provincias de Morona, Santiago y lógicamente en la provincia de Zamora. ¿Sabe quién estaba involucrado directamente, con quién tuve que conversar inclusive? Con el prefecto de la provincia. Puedo creer. La maquinaria que se encontraba
en el sector era propiedad del prefecto, en donde hacían estas explotaciones sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de remediación, sin ningún tipo de intermediación del Estado. Y el prefecto estaba en conocimiento general de que la operación de la maquinaria estaba dedicada a eso. Porque digamos que lo pueden haber engañado, no, oiga, prefecto, Usted necesitamos aquí una averiguara, vía de es muy orden. difícil decirlo públicamente porque lo pueden demandar a uno, la situación de Yusupino. La articulación de esta operación estaba dada por una de las personas que ocupó uno de los cargos más altos en el Estado. Y con esto le digo todo. Entonces, aquí tenemos un ciclo que sigue alimentando la impunidad, porque usted tiene prácticamente el delito, pero no tiene un eje ni de control ni de fiscalización, peor de justicia, peor de determinación de responsabilidades. Pues, alejémonos de esto, ni siquiera de medidas retributivas a la sociedad, porque hay que recordar que la privación de libertad es una de las medidas retributivas a la sociedad cuando una persona delinque en cualquier tipo de delito que sea necesario privar la libertad de una persona. Entonces, aquí no existió nada de eso. Dígame la lista de las personas involucradas en el caso de Yusupino. Ahí no va a encontrar a los de cuello blanco. Dígame a las personas involucradas en el caso Buenos Aires. Ahí no encuentra a nadie. Entonces, ahí tenemos esta colusión que existe entre el Estado, organizaciones delictivas, que aprovechan las condiciones de vulnerabilidad que existe la población, porque muchos de ellos se ligan a estas actividades por necesidad. Mire, ¿qué es lo que hace una guerrilla? Una guerrilla, hablemos de guerrilla, porque a este momento tenemos nosotros prácticamente grupos de crimen organizado, pero una guerrilla busca ganar la confianza de la población y confundirse en la misma. Busca crear redes de apoyo, utiliza la propaganda, la manipulación. Hay una infiltración en organizaciones, por ejemplo, comunitarias, recluta jóvenes, personas vulnerables, usa violencia de forma selectiva, crea narrativas. Si vemos estos elementos, son muy similares a lo que hacen los grupos de crimen organizado que han tenido esta experiencia política. Porque no hay que olvidarse que la guerrilla como tal es una expresión de violencia política. Pero hoy lo que tenemos de estos comandos de la frontera es un grupo prácticamente de crimen organizado que la confianza a la población se da por las necesidades mecánicas de obtener ingreso y también a través del amedrentamiento y también a través de la corrupción, la compra de conciencias. Así se crean las redes de apoyo y así prácticamente se van infiltrando en las organizaciones y representaciones, ya sea comunitarias o de gobiernos locales, y de esa forma también les permite ir reclutando a los jóvenes, a las personas en condiciones de vulnerabilidad, y utilizan también la violencia de manera selectiva con la finalidad de imponer orden. Esa es la forma de actuación de estas agrupaciones, muy similar a lo que pasa con lo que hace una guerrilla, con connotaciones diferentes, la una exclusivamente política, la otra con el objetivo de obtener réditos económicos. General, y existen jerarquías, por supuesto. En estas jerarquías la garantía de impunidad son para los que están en el tope de la pirámide, los de abajo son desechables, ¿no? Cada vez que hay un operativo, pues se van justamente estos que son reclutados para hacer el trabajo más de base de esta organización. Pero me quiero concentrar en la parte alta de la pirámide, en esa que usted me dice, ¿sabe qué? Mientras exista garantía de impunidad, lo más seguro es que la situación no cambie. Y esto revela que lo que ha dejado entrever el general Henry Delgado es muy cierto. Este tipo de eventos no pueden darse si no es bajo una filtración, digamos, o si no es con una filtración mediante, y esa filtración proviene de esta parte alta de la jerarquía. Bueno, hay que tomar en consideración, por ejemplo, hay un modelo, ¿no?, que lo presenté en la obra que desarrollé de la guerra a la paz, evolución del crimen organizado en el Ecuador, de un tablero de ajedrez tridimensional, con una serie de vasos comunicantes. Pensemos en un tablero de ajedrez que está superpuesto
en donde en la parte superior están las estructuras criminales, en la parte intermedia está el Estado y debajo de esta está la sociedad. Entonces, hay una serie de articulaciones que se dan entre estos tres niveles, porque aquí también participan los privados, participa la sociedad, desde Los una, privados proveyendo insumos. desde una organización comunitaria que puede estar infiltrada, desde la población que puede tener un negocio, quien tiene una empresa, porque el combustible de dónde sale, por ejemplo, estas grandes cantidades de combustible, el mantenimiento de estas maquinarias, por ejemplo, no es una cosa que usted mañana lo pueda ocultar. El traer la maquinaria en sí, el transporte de la misma. Pero también están estas estructuras que son las articuladoras de todos estos mecanismos. Ahora, lo que ha mencionado el general Henry Delgado, comandante general del Ejército, hay que tomar con pinzas y responsabilidad, porque él lo que ha hablado es de una posible filtración. Yo creo que primero hay que ver el proceso de investigación en donde se determine de haber existido, de dónde viene esta filtración, porque hay que recordar que estas operaciones no son operaciones que las hace el Ejército de forma aislada, la hace con la Agencia de Regulador y Control Minero, lo puede estar haciendo también con el Ministerio del Ambiente, lo puede estar haciendo también en coordinación con gobiernos autónomos descentralizados o una participación de los mismos. Pero lo más importante es que de aquí se tiene que sacar lecciones porque hay que compartimentar la información. Yo he mencionado esto ya años. Frente al crimen organizado hay que compartimentar instituciones, hay que superponer funciones, porque aquí se tiene que responder a uno de los grandes dilemas que tiene la democracia. ¿Quién controla a los controladores? Porque la fuga de información de haber existido pudo haberse dado de cualquiera de estos actores que le acabo de mencionar, de las propias fuerzas de seguridad, de agencias de regulación, de gobiernos autónomos descentralizados. Y tomar en cuenta que también en estas zonas donde operan existen anillos de seguridad que proveen información. Entonces, mire, por ejemplo, en Colombia, cuando en Colombia se tiene los bloques de búsqueda, aquí en el país se ha utilizado esta palabra en forma de marketing. Es muy diferente. Le dice una persona que estudió en Colombia, que se entrenó en Colombia. Un bloque de seguridad es una subestructura que limita su comunicación con los niveles superiores solo para elementos de decisión. Entonces usted crea una subestructura que tiene un régimen propio con la que se maneja con secretismo una operación, inclusive estas operaciones grandes que se realiza en donde van 200, 300 efectivos de una operación de asalto aéreo, ni siquiera se conoce el lugar exacto de operación. Hay un cambio de nombres de todos los accidentes geográficos del lugar de operación y prácticamente a la cabeza 2 o 3 personas conocen. Se pueden hacer los ensayos, el entrenamiento previo, y en el momento que están prácticamente dirigiéndose, ya sea un avión hacia el punto donde les espera los helicópteros, ahí se conoce en el embarque, cosa que se evita cualquier posibilidad de fuga de información. Pero no debería Llaman de seguridad de información y también actúan siempre permanentemente mecanismos de contrainteligencia. Pero no debería esta operación que en teoría era reservada haber observado estos parámetros que usted me comenta, general. Mire, yo no sé, es irresponsable de mi parte este momento juzgar, porque si esta fuga de información se dio, sería uno de los elementos causantes de este resultado terrible que se ha tenido, que nos pone en luto al país, a las Fuerzas Armadas y al Ejército, y lógicamente a las familias de los integrantes de esta patrulla. Entonces sería muy irresponsable decir, bueno, es que aquí hubieron algunos procedimientos operacionales que pudieron haber sido mejorados. Claro, fácil es decir después, pero hay listas de chequeo, hay una serie de elementos, porque mire, le digo, en Colombia, por ejemplo, los equipos que operan en tierra son equipos que están en el orden de 40 a 45 miembros para estar dividido cada equipo en 3 elementos y un elemento comando, con la finalidad de que mientras se hace, por ejemplo, una operación en un sitio determinado, una vez tomado control,
usted mantiene cerca del 60-70% en una seguridad perimétrica, mientras el resto ingresa a estas áreas que pueden estar inclusive con trampas o estos explosivos improvisados. Eso es lo que se hace. Yo no puedo decir si esto se hizo o no se hizo, porque sería irresponsable. Pero hay que repensar, cuando yo hablo de cambiar la arquitectura de seguridad del país, también hay que ir a lo de abajo. Hay que comenzar a entrar en una verdadera transformación de Fuerzas Armadas. Y esto yo lo propuse en el año 2019. 2020, ahí se dijo en un momento transformación sin política. Claro, se adelantó mucho, pero no había un apoyo político. Porque yo me pregunto en este momento, todo aquello que estaba en esta planificación de reestructura de capacidades, cuyo T0, el tiempo cero, que era ese tiempo que iba a estar yo, no se requería ni siquiera recursos. Mire, por ejemplo, Colombia, le digo. Yo estuve en la oportunidad de estar de comandante general visitando Colombia, pero yo hice el curso de lanceros en Colombia. He mantenido contacto con muchos oficiales colombianos, inclusive con quien fuera comandante general del ejército y otro oficial que llegó al nivel de jefe de Estado Mayor. Allá, por ejemplo, se decidió hace muchos años dotar de capacidades especiales a toda la estructura militar. Usted va a encontrar que el 70% de los oficiales de Colombia son lanceros. Usted va a encontrar que el 60-50% de la tropa son lanceros. No hay nichos. Se desarrolla estas capacidades especiales. Las operaciones de soga rápida que yo mencionaba, no se puede pensar en operaciones de asalto aéreo exclusivamente llegando en helicópteros a tierra y bajándose el personal, sino las operaciones de soga rápida involucra que no hay un aterrizaje de helicóptero, sino un descenso de soga. Pero todos estos equipos hay que comprarlos, hay que adquirirlos, hay que trabajar en entrenamiento. El curso de soga rápida dura 15 días en Colombia. Lo realizan unidades de artillería, de caballería blindada, de comunicación, de todos los servicios y armas. Entonces hay que ir cambiando la mentalidad. Entonces aquí tenemos el curso de jaguares. Alguien me comentaba que al parecer yo lo habían eliminado, sería un error si lo hicieron. Entonces por eso se necesita que en el Ministerio de Defensa haya personas que conozcan al detalle este tipo de situaciones, porque a veces puede ocurrir que en el transcurso de los ejercicios de mando alguien tenga una visión diferente y bueno, decida cambiar, y esto puede tener afectaciones en el mediano y largo plazo. Entonces, opinar sobre la operación en sí, si hubo errores, si hubo aciertos, si hubo filtración de información, me parece imprudente de mi parte dar una opinión al respecto. Ok, y comprendiendo sus motivos en general, de todas maneras, pues no será para pasar por alto la sospecha del general Delgado, ¿no? Es decir, algo está ocurriendo. Y yo le decía, ahora que al final lo que nos deja todo esto sin una claridad evidente de qué es lo que está pasando no son otra cosa que sospechas, pero si uno toma ciertos hilos y trata de estirarlos un poco y de ir viendo cómo está sucediendo esto, lo primero es justamente esto, ¿no? Que existe una, o al menos se puede presumir, se puede sospechar que existe una vinculación de agentes del Estado tal vez mucho más profunda de lo que nos habíamos imaginado en un principio. Lo segundo, que no están en la frontera específicamente, sino 50 kilómetros dentro en el territorio, lo cual hace que esta presencia sea tal vez un tanto más preocupante. Y tercero, le traslado también algo que decían en la caja de comentarios, que me parece muy cierto. El grupo Comando de la Frontera ha expresado mediante un comunicado que ellos no son los responsables de este ataque. Y si es que esto fuera cierto, me decía Catherine Herrera hace unos días, mira, todo parece indicar que sí son los comandos de la frontera y que no quieren perjudicar su imagen frente a la negociación de paz. Pero ellos han negado, esta agrupación ha negado su participación. Y eso podría implicar incluso, general, que no son solo ellos los que tienen presencia aquí. Es decir, sino tomando por cierto que no fuera Comandos de la Frontera la organización responsable de esto quiere decir que hay otra organización que es la responsable y que también está operando en el país.
Bueno, por el nivel de situación que se dio, es claro que a quienes se enfrentaron los miembros del ejército eran a personas que tenían experiencia de combate. Es decir, a mi modo de ver, esto no es de los choneros y los lobos que también operan en el sector, que tuvieron problemas con los comandos de la frontera. El conocimiento de la presencia de comandos de la frontera en nuestro territorio no es de este evento. Esto ya se viene manejando desde el año anterior, de forma muy clara. Inclusive ya existen las apreciaciones de inteligencia, le digo por las conversaciones que he mantenido, sobre la presencia de estos elementos en el sector del río del Alto Punino y del río Sardinas. O sea, ya había Ok, toda esta visualización de lo que estaba ocurriendo. Entonces, aquí no tenemos un enfrentamiento porque no es lo mismo. Mire usted, hagamos las comparaciones. Mire, a mí me gusta hacer opinión dando argumentos. Yo no estoy acá para defender una institución, porque caso contrario llamen a relaciones públicas. Me gusta dar argumentos. Esos claro. argumentos muchas veces no pueden gustar a alguien. Yo lo que espero es que se contraargumente el asunto que yo digo. En primer lugar, el hecho que se da es una respuesta militar que tiene ya no un nivel de preparación que podemos decir, porque una emboscada puede ser planificada, preplanificada, o puede ser una emboscada en una situación de carácter de improvisación frente a un blanco de oportunidad que pudieron haber Ujú. dado el personal militar del ejército. Pero nosotros ya tenemos algunos hechos que nos permiten identificar la diferencia. Mire la toma del canal de TC. ¿Era un grupo que tenía experiencia militar? No. Era un No grupo que parecía. tenía una preparación como para manejar la toma de una instalación. No. Una cosa es No, estos. no se sabe si es que tenían un propósito siquiera. Sí, a mí me da la lectura ahí que estas personas fueron manipulados por una orden, esa estructura que existe, de Ujú. hacer este acto. Pero de ahí manejarlo, usted ve que claramente ni el armamento, ni la forma de trato, era que no quiere decir que minimicemos este hecho, que fue gravísimo, dio la vuelta al mundo y nos puso al país en una situación muy crítica. Ahora, estamos hablando de un grupo con experiencia militar, que ya hace que las cosas sean diferentes. Ahora, cuando yo hablo de esta situación de fuga de información y digo esperemos las investigaciones, porque lo que se ha dicho es que es una de las posibilidades que ha existido. Y es una posibilidad que tiene probabilidades de que se dé. ¿Por qué? No nos podemos olvidar el caso de la contaminación de una lancha guardacostas por miembros de la Armada en Sí, Galápagos. señor. Ahí tenemos vinculaciones o casos de corrupción. No podemos olvidarnos la situación del radar de Montecristi, que hay dos eventos, porque hay uno previo de corte de señal, de daño a uno de los cables de envío de señal. Entonces, no podemos olvidarnos de estos hechos y de algunos hechos en donde han estado involucrados personal militar. En el propio Buenos Aires, después de que se tomó control la sacada de material aurífero por una patrulla que utilizaba inclusive un vehículo del Centro de Inteligencia Estratégico. Entonces, y esto no quiere decir que es toda la estructura militar, Claro, que hay claro. niveles de infiltración, estos niveles de infiltración hay que ver hasta qué nivel, redundando, llegan estos niveles. Que hay personas que han trabajado, que se han vinculado a este tipo de actividades, existen. Porque yo no puedo olvidar los casos, por ejemplo, de robo de armamento, de munición que se dieron en las bodegas de Fuerzas Armadas. Hasta Ujú. reciente, que se dio, por ejemplo, en la infantería de Marina. Entonces, hay personas que ya sea por presión, es decir, por intimidación o por corrupción, se han dejado entregar a los tentáculos del crimen organizado. Entonces, yo no pongo un manto sacrosanto como muchas personas quieren hacer. Y se hace opinión, y eso tiene que ver la parte política, porque la parte política cuando maneja los datos políticamente, lógicamente lo que va a encontrar a la final es que las acciones que se tienen que hacer no son las que corresponden a que tienen que hacer. Claro, Yo claro, escuchaba, por claro. ejemplo, al ministro ahora en Amazonas, que decía que la captura de estas 68 toneladas de droga en lo que va del año equivale a más de 1.200 millones de dólares. Equivocado. ¿Ya? La lectura que tenemos es una lectura equivocada. Yo lo expreso en el libro, inclusive. Cuando pasa 1 kilo de droga por la frontera, el costo es 2.000. O sea, solo imaginémonos yo comprar el kilo, Luis Altamirano, y el momento de hoy entregar el kilo en puerto, contaminando, puede llegar a valer 3.000.
3.500. Ok. 68 toneladas, multiplique por 1.000 kilogramos cada tonelada y multiplique por 1.500 la ganancia sin costos operativos. Usted no va a llegar alrededor de los 100 millones de dólares, pero no 1.200 millones de dólares, porque muchas veces se hacen los cálculos desde la política, colocando al precio del gramaje en Alemania, en los Estados Unidos, Claro. que en Estados Unidos un kilo de cocaína vale 28.000 dólares, 29.000 dólares, pero en Alemania cuesta 56.000 dólares, en Francia vale como 39.000 dólares. Entonces, hay que sincerar, dejar de poner más allá de lo que corresponde. Y esto lo que pasa a la final es que requiere estudios. Requieren que las personas no tengan solo experiencia, sino también estudios en el área. Y yo quiero mencionar esto sin ánimo de ofender a nadie, pero en un programa de radio se exaltaba la ignorancia de un periodista, bueno, que me atacaron ahí entre el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y por el caso de los 3 contratos del Ministerio de Defensa que no se va a averiguar, un país con justicia politizada y politización de justicia, no va a pasar nada, y en algún momento si usted me invita puedo contarles al detalle estos 3 casos. Me Pero, gustaría, general. ¿qué es lo que ocurrió ahí? El mismo periodista le dice, oiga, pero usted no tiene estudios universitarios en nada. Pero no es problema, le dice al ministro, usted tampoco. Y mire, yo también como periodista no tengo ningún estudio universitario. Tengo unos... Mire, yo no desacredito a nadie que no tenga un estudio universitario. Porque hay personas que han brillado sin tenerlo. Hay personas que han hecho carrera de vida, que tienen experiencia, que les ha dado el día a día. Pero no se puede en un programa exaltar la ignorancia, porque yo le aseguro que nadie de nosotros, en nuestros cabales, presentamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, mira, te presento a mi hijo que gracias a Dios no tiene un título universitario, que gracias a Dios decidió quedarse de bachiller. Claro, claro. ¿Cierto? Bendito sea Dios, lo he criado bien, no Sí. tiene título universitario. Claro. El problema de la narrativa, el problema que estamos en el país es que esta narrativa, yo escuchaba a alguien que decía que el gobierno de Noboa ha hecho bien los deberes en este año y medio. Bueno, ¿y quién nos dice? Solo regresemos a ver todos los que decían que el gobierno de Lazo fue un éxito. Le voy a dar datos, porque el problema este es más amplio que el problema simplemente minero, que es grave. Cuando inició el gobierno de Lazo, inició con 1.600 extorsiones. En 2021, en el siguiente año pasaron a 5.700, si mal no recuerdo. Y en el 2023 estuvieron en las 20.000 y cuando entregan el gobierno entregan cerca de 23.000, solo los 22.000. Se ha venido cuadriplicando o quintuplicando año a año. ¿Y ese es el éxito? Entonces que veamos las muertes violentas. Peor, porque en las muertes violentas cerramos el 2023 con la tasa más alta de muertes violentas y de homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando vemos secuestros, cuando teníamos índices de secuestros anuales de 50 anuales, porque hay que tomar en cuenta que entre el 2019, 2018 y 2019 hay un crecimiento de extorsiones y secuestros, pero el crecimiento que se da en el inicio del gobierno de Lazo hasta su entrega es sin parangón. Y se habla de éxito. Es posible hacer un diagnóstico real. Si las cifras duras hablan de éxito, mire, cuando estamos en una empresa, le digo porque yo he dado clases en la universidad, yo no me he quedado en este ambiente, yo he dado clases de administración de riesgos financieros, mercado de capitales, de estadística inferencial, economías globales, en la universidad, 7 años. Cuando uno enseña, por ejemplo, la planificación estratégica empresarial, ¿qué dice uno? Para medir esto, tengo que tener objetivos y objetivos deben tener indicadores relacionados a metas. Metas tienen que tener periodos, plazos. ¿Cuáles son las metas que se alcanzaron en el gobierno de Lazo? Por eso es importante que la política pública, que la actual se subsume en una política que se llama Plan Fénix, que más de carácter operativo, que no se conoce, no se puede evaluar. O sea, yo le digo al presidente, mire, no tengo ninguna intención política. Yo hago
opinión pública mostrando argumentos. Y de esos argumentos están los casos de los contratos de adquisición en el Ministerio de Defensa, que yo no sé si el presidente conozca, pero los argumentos o se tiene que buscar contraargumentos o simplemente lo que se tiene que buscar es personas que les asesoren, porque el país tiene un déficit en la visión político-estratégica de la seguridad que estamos atravesando. Pero, y ahora con esta manipulación política de los datos es posible hacer un diagnóstico real y aplicar las medicinas, las soluciones pertinentes cuando realmente cada cifra la tomamos con beneficio de inventario para hacerla ocupar un espacio en el relato político. Lo que pasa que en este año y medio prácticamente, ¿no es cierto?, que es lo que ha transcurrido del gobierno de Noboa, se ha utilizado una estrategia que se conoce de quick wins, de ganancias rápidas. Y esto está dado por el posicionamiento de algunas narrativas, porque somos un Ecuador de minutos. Te lanza una narrativa, genera zozobra, habla de respuestas, la gente aplaude, después se olvida. Porque yo sí les invito a las personas que también hacen opinión y a las personas que opinan de quienes opinamos, ¿dónde están los patriotas cuando en el gobierno, en este gobierno se quiso vender un material ruso para regalarlo o pasarlo a Ucrania, que no estaba en calidad de chatarra, desmantelando capacidades estratégicas importantes? Porque es el Ecuador de minutos, ¿no? Ya no hay guerra. Pues yo le digo, si ya no hay guerra, vendan los tanques. Y no es así, sería muy irresponsable. Pero ahí no apareció ningún patriota. Cuando el presidente dijo mal asesorado, porque yo creo que es mal asesoramiento, le dice el CIES, hay 2.000 hectáreas en el territorio, no es que hay 2.000, hay un informe que hay que procesarlo a través de un ciclo de búsqueda de información para generar esa información inteligencia nacional. A la final, ¿cuántas se encontraron? 7. ¿Dónde estaban los patriotas? Nos colocaron a nosotros en la mira internacional. Y a renglón seguido, recuerde usted que salió un reportaje del The Economist, nos hablaban del nuevo narcoestado y ahí sí nos rasgábamos las vestiduras cuando periodistas, funcionarios públicos utilizan la palabra narco para todo. La narcoreunión, el narcodocumento, el narcoasambleísta, Entonces, claro, hemos narcotizado el vocabulario, pero mañana nos disgustó. Yo no estaba de acuerdo con este término porque es un término que no tiene categorías para poder evaluarlo, a diferencia de los estados frágiles, que es lo que se conocía como los estados fallidos. Entonces, ¿dónde están los patriotas? ¿Dónde estaban los patriotas con el señor, digamos, cuando se habló de las fuerzas especiales? Ahí empezó mi vía crucis, en una entrevista en Teleamazonas con Milton Pérez, que yo le di mis argumentos. Y después de una entrevista que me pidió varias veces el señor Carlos Vera, en donde yo le expuse argumentos y me di cuenta que ni siquiera había leído el comunicado, o me dijo que sí leyó, pero que no entendió. Entonces ahí empieza todo un vía crucis que terminan diciéndome que yo he dado la mano a la candidata. Claro, en un evento académico dimos la mano a 16 académicos. Todo un vía crucis inventado desde el gobierno y gente con miseria humana. Entonces yo digo, ¿dónde están los patriotas? Le pregunto porque sí quisiera que me invite, porque quisiera mostrarle documentos. ¿Dónde están los patriotas en el caso chalecos y cascos? ¿Dónde están los patriotas en un proceso de adquisición de equipo de intendencia a una empresa cuyo dueño es el dueño de la primera empresa, en donde se les ocurre la maravillosa idea de no pedir muestras? Nunca he visto esto. ¿Dónde están los patriotas en el tercer contrato de gas lacrimógeno que le compran a una empresa domiciliada en Guayaquil que hace señalética y que la garantía técnica de ese gas lacrimógeno le da la primera empresa? ¿Dónde están los patriotas cuando quitaron al subsecretario de Defensa del proceso de participación de la adquisición de bienes estratégicos? Porque lo borraron de un plumazo en un instructivo. Le rogaron el catálogo de proveedores de bienes estratégicos y por eso ahora usted puede tener una empresa que hace chupetes y le vende balas al Estado. A ese nivel hemos llegado. Créame que esto no se va a investigar porque la justicia tiene ojo político. Y verá que ya no estamos en campaña. Entonces, a mí se me atacó por esto. Entonces, la única excusa, porque no van a encontrar, yo no he sido una persona, un corrupto, no soy una persona limitada. Ah, no, es que esta fotito, claro,
pero a las otras 15 personas que estuvieron ahí, que cuando entró invitado por una fundación alemana, a nadie les dijeron. Y personas inclusive con posiciones de anticorreísmo fuerte que estuvieron ahí. Entonces, mire cómo la prensa, porque yo tuve la oportunidad de conversar con una periodista, mejor no le puedo decir ni el nombre porque casi me caigo para atrás, porque esta investigación, le digo, ya conocía uno de los principales diarios del país y yo estuve con la persona que tuvo los documentos inicialmente y que lo ¿Ya? habló en 2 radios. Y el periodista del Expreso le dijo, y yo estaba escuchando la conversación telefónica, le dijo, mire, no podemos sacar porque, no sé si dije el diario, me disculpo, si no es ese, disculpe, pero el periodista le dijo, no podemos sacar porque la disposición es que estamos en momento electoral y esto va a afectar al gobierno. Entonces, ¿qué es el periodismo? Por eso yo reclamo un periodismo de tercera vía. El periodismo de tercera vía para mí se puede tener corazón político o no corazón político, pero que se dé paso a argumentos, no a narrativas. Sí. Yo lamento escuchar esta historia que me cuenta, general. Pero lo cierto es que su voz se ha mantenido, además por su experiencia como docente universitario, la expresa con mucha claridad. Y a pesar de que esto lo ha convertido en blanco de críticas, etcétera, yo quería preguntarle algo antes de cerrar la entrevista, con el compromiso de regresar pronto para poder conversar sobre estos temas y estas denuncias ya más a profundidad, ojalá con 1 hora de programa o más. Para poder entrar en detalle. Pero yo sí quería consultarle antes de despedir esta entrevista, si ustedes entre generales en servicio pasivo lo conversan. Es decir, ustedes cuando se juntan, cuando conversan entre personas que ocuparon altos cargos en las fuerzas militares, observan el panorama y cuál es la impresión que les deja y cómo intercambian estas ideas. No se han llamado a conformar algún grupo que pueda darle asesoría tanto a los órganos militares como al gobierno, o en general, ¿cuál es la impresión? ¿Qué tipo de impresiones intercambian entre ustedes los generales en servicio? Mire, yo tengo un grupo de amigos selectos que vistieron el uniforme, que visten el uniforme, y con ellos, con quienes se puede intercambiar criterios. Ha habido casos que he hecho opinión y que me ha generado críticas, por ejemplo, el caso de los 4 de las Malvinas, inclusive un artículo que publiqué en El Universo, que si alguien lo lee tiene que contraargumentar, porque yo lo que dije ahí es que había evidencias de que se incumplieron procedimientos y que hubieron consecuencias graves. Nunca aseveré que los militares eran los asesinos de los menores, pero develé que había hechos graves porque había una detención que se configuraba como una detención ilegal, que podía configurarse una desaparición forzosa en su momento, de acuerdo a los eventos que iban evolucionando. Bueno, blanco de críticas. Pero, ¿cómo puede conversar cuando hay personas que lo que tienen ya es un preposicionamiento a defender la institución? Y yo lo que les dije, por ejemplo, en su momento a alguien le dije, la mejor forma de defender una institución es con transparencia. Esa es la mejor forma de defender. Porque si no obramos con transparencia, ahí se genera el mal entendimiento del espíritu de cuerpo. Y de hecho, mire, lo que se va a develar, no sé cuándo, estimo que en este mes, de las investigaciones que se han dado del primer, porque hay 2 procesos, ¿no? El uno de desaparición forzada y el otro que es el proceso de secuestro con resultado de muerte. A la final hay consecuencias graves. No se olvide que en el primer proceso hay 3 o 4 personas, de lo que yo conozco, que se sujetaron a la cooperación eficaz. Y por eso tuvo usted la reconstrucción de los hechos. La segunda reconstrucción, sí. La segunda reconstrucción. Entonces ahí le pregunto a una de estas personas que escribió estas cosas desde su amor a la institución, ¿no? Pero también hay que tener intelecto. Dice, no fueron ellos. Ojalá se retracte, ¿no? No fueron ellos. Bueno, ahora ya están contando las cosas. Y yo lo dije en un programa mucho antes, dije, miren, esto se va a comenzar a saber a detalle, porque no hay que olvidarse,
que cuando la justicia, cuando hay justicia, tiene que determinar responsabilidades penales, tiene que individualizar las mismas. Yo no puedo condenar a los 16 militares en grupo. A ver, ¿quién estaba al mando? Tiene una responsabilidad. ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién hizo tal otra cosa? En el momento que alguien, quién sabe, solo conducía la camioneta o dio seguridad en el momento que llegaron, y yo no tomé la decisión de llevarles 30 kilómetros de allá. Dice, claro, porque aquí las posibilidades de penas están en alrededor de 30 años o más, y en el otro proceso de 20 años. Entonces, un soldado que está ahí dice, mire, yo lo único que hice es cumplir una orden, de repente dice, yo voy a decir lo que yo vi. Eso se necesita 2 dedos de frente y tener la experiencia de haber vestido el uniforme, y eso no se trata. Y cuando yo me enteré de eso, alguien me dijo, a mí como militar, me dice, traidores. No. ¿Y qué hablé con otros militares? Me dijeron, qué bien que las cosas se sepan porque hay que depurar. Por eso le digo, no puedo hablar de alguien en particular. Hay criterios divididos, pero creo que hay que ser sensatos. Yo busco ser sensato cuando hago opinión, estableciendo, como le digo, argumentos. Y cuando uno estudia pensamiento crítico, son argumentos, premisas, hay que desmontar las premisas, etcétera, etcétera. Pero esto es un hecho que tiene que desvelarse y que yo critiqué en su momento en un artículo con respecto a la actuación que tuvo el ministro de Defensa en esa rueda de prensa inhumana, en donde no En la recuerdo que amenaza, la concluye amenazando a la jueza que... el nombre del artículo universal se llama 30 segundos para los 4 de las Malvinas, porque tomé el tiempo inclusive. De los 4 Son 4 minutos, recuerdo, que habló, sí. le dedicó 30 segundos a hablar de los niños y los otros 3 minutos 30 a atacar y amenazar. ¿Es eso la respuesta que se tiene que dar desde el poder? Estamos hablando desde el poder, no estamos hablando desde una persona individual o desde un colectivo social o desde una comunidad, etcétera, etcétera. Desde el poder. Correcto, correcto. General, cuánto le agradezco yo su claridad, cuánto le agradezco yo su apertura por estar en este medio cada vez que lo invitamos. Tenemos pendiente ese análisis minucioso de estos contratos y ojalá pueda hacerse muy prontamente. Le mando un gran abrazo, general. Muchas gracias, Fernando. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, gracias, general. Bien, conversábamos con el general Luis Altamirano.